Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. ¿Cómo están hoy? Espero que súper bien y con ganas de descubrir nuevas historias que los atrapen por completo. Porque de eso se trata el vídeo de hoy, de esas series turcas que te enganchan desde el primer minuto y te hacen olvidar que tienes una vida afuera de la pantalla. Sí, esas series adictivas que te hacen trasnochar y a la mañana siguiente en el trabajo, no puedes dejar de pensar en qué va a pasar con tus personajes favoritos. Hoy les traigo una selección de series turcas que, en mi opinión, son realmente imperdibles. Series que combinan drama, romance, pasión, intriga y a veces un toque de comedia, para crear una experiencia televisiva absolutamente fascinante. Así que prepárense para tomar nota porque después de este vídeo, su lista de pendientes va a crecer considerablemente. Y antes de empezar, quiero recordarles que si les gusta este tipo de contenido, si disfrutan de las recomendaciones de series y películas, no olviden suscribirse al canal. Así no se perderán ningún vídeo nuevo y me ayudarán a seguir creando contenido que les guste. Ahora sí, vamos a sumergirnos en este mundo de series turcas adictivas. Empecemos con una serie que si son fans del romance con un toque de misterio, les va a encantar, Cesur Güzel, o Valiente y Hermosa en español. Esta serie nos cuenta la historia de Cesur, un hombre misterioso que llega a un pequeño pueblo con un plan, vengarse de Tahsin Korluda, un hombre poderoso al que culpa por la muerte de su padre. Pero como suele pasar en estas historias, el destino le tiene preparada una sorpresa, el amor. Cesur se enamora de Suan, la hija de Tahsin, y a partir de ahí, todo se complica. La serie es una mezcla perfecta de romance, intriga y secretos familiares, con un ritmo que te mantiene al borde del asiento. Además, las actuaciones de Kıvanç Tatlıtuğ y Tuba Büyüküstün, los protagonistas, son simplemente espectaculares. La química entre ellos es palpable y te hace creer en el amor verdadero, a pesar de todas las adversidades. Si buscan una serie que los haga suspirar y al mismo tiempo los mantenga en vilo, Cesur Güzel es una excelente opción. Pero profundicemos un poco más en lo que hace a Cesur Güzel tan adictiva. No es solo la trama romántica principal, sino también la complejidad de los personajes secundarios. Cada uno tiene sus propios secretos, sus propias motivaciones, y sus acciones impactan directamente en la vida de Cesur y Suan. Desde el ambicioso Koran, hermano de Suan, hasta la intrigante Kaide, la cuñada envidiosa, cada personaje añade una capa más de tensión y drama a la historia. Además, la serie explora temas como la venganza, el perdón, la redención y el poder del amor para superar incluso los obstáculos más difíciles. Cesur, atormentado por el pasado, lucha constantemente entre su deseo de venganza y sus sentimientos por Suan. Suan, por su parte, se debate entre la lealtad a su familia y el amor que siente por Cesur. Esta dualidad en los personajes los hace más humanos y más cercanos al espectador, que puede identificarse con sus dilemas y sus emociones. La fotografía de la serie también es un factor importante. Los paisajes de Turquía, con sus campos de girasoles y sus pintorescos pueblos, son un telón de fondo impresionante para la historia. La música compuesta por Toygar Ikli es emotiva y envolvente, y contribuye a crear la atmósfera romántica y misteriosa de la serie. En resumen, Cesur Güzel es una serie que lo tiene todo, una historia apasionante, personajes complejos, actuaciones sobresalientes y una producción impecable. Ahora, si prefieren algo un poco más dramático y con una fuerte carga social, les recomiendo İstanbul Helin, o La novia de Estambul. Esta serie nos cuenta la historia de Süreyya, una joven huérfana que trabaja como cantante y que se enamora de Faruk, un hombre rico y poderoso de una familia tradicional de Bursa. Süreyya tendrá que adaptarse a la vida en una mansión llena de secretos y tradiciones, y enfrentarse a Esma Sultan, la matriarca de la familia, que no aprueba su relación. İstanbul Helin es una serie que te atrapa por la fuerza de sus personajes y por la forma en que aborda temas como la familia, la tradición, el amor y la superación personal. La serie está muy bien escrita y las actuaciones son impecables. Además, la ambientación en Bursa, una ciudad hermosa y llena de historia, le da un toque especial a la serie. Prepárense para reír, llorar y emocionarse con esta historia que les llegará al corazón. İstanbul Helin no es solo una historia de amor, es una reflexión sobre las diferencias culturales y sociales, y sobre cómo el amor puede ser una fuerza transformadora, incluso en los entornos más hostiles. La serie explora temas como el machismo, la opresión de la mujer en la sociedad tradicional turca y la importancia de la independencia y la autoafirmación. Süreyya, interpretada magistralmente por Aslenber,
es un personaje femenino fuerte e independiente que lucha por mantener su identidad en un mundo que intenta moldearla a su imagen. Farouk, interpretado por Ozkan Deniz, es un hombre atormentado por el pasado que busca la redención a través del amor. Esma Sultan, la matriarca interpretada por Ipek Bilgin, es un personaje complejo y fascinante, una mujer poderosa que lucha por mantener el control de su familia y de su legado. La serie también destaca por su banda sonora, que incluye canciones tradicionales turcas y composiciones originales que realzan la emotividad de las escenas. La fotografía, con sus colores cálidos y sus encuadres cuidados, crea una atmósfera íntima y acogedora que invita al espectador a sumergirse en la historia. Istanbul Yücelin es una serie que te hace reflexionar sobre el amor, la familia y la sociedad, y que te deja una huella imborrable en el corazón. Cambiando un poco de tono, vamos con una serie que combina romance, comedia y un toque de fantasía, Erkenci o Pájaro Soñador. Esta serie nos cuenta la historia de Sanem, una joven soñadora que trabaja en una tienda de comestibles y que sueña con convertirse en escritora. Un día Sanem empieza a trabajar en una agencia de publicidad donde conoce a Khan, un fotógrafo aventurero y apasionado por la naturaleza. La serie es una comedia romántica ligera y divertida, con personajes carismáticos y situaciones cómicas. Demet Özdemir y Can Yaman, los protagonistas, tienen una química increíble y te hacen creer en su amor desde el primer momento. Erkenci es perfecta para desconectar, relajarse y disfrutar de una historia de amor bonita y sin complicaciones. Si buscan una serie que los haga reír y suspirar, esta es una excelente opción. Erkenci es una bocanada de aire fresco en el mundo de las series turcas. Su tono ligero y divertido la convierte en la opción perfecta para aquellos que buscan una serie que los haga reír y olvidar los problemas del día a día. La serie destaca por su humor inteligente, sus diálogos ingeniosos y sus situaciones cómicas que te sacan una sonrisa en cada episodio. Sanem y Khan son una pareja adorable que te conquistan desde el primer momento. Su química es innegable y su relación está llena de momentos divertidos y románticos. La serie también cuenta con un elenco de personajes secundarios entrañables, como Leila, la hermana de Sanem, y Emre, el hermano de Khan, que añaden aún más humor y dinamismo a la historia. Además de su trama romántica y cómica, Erkenci también explora temas como la importancia de seguir tus sueños, la amistad, la familia y el valor de la autenticidad. Sanem es un personaje inspirador que lucha por hacer realidad sus sueños, a pesar de las dificultades y las presiones sociales. La serie te anima a creer en ti mismo y a perseguir tus metas con pasión y determinación. Erkenci es una serie que te levanta el ánimo, te hace reír y te recuerda que el amor puede encontrarse en los lugares más inesperados. Si lo que buscan es una serie que los mantenga en tensión constante, con giros inesperados y mucho drama, entonces tienen que ver Yerde o Insider. Esta serie es un thriller policíaco que nos cuenta la historia de dos hermanos, Sarp y Umut, que se separan cuando son niños. Sarp se convierte en policía y Umut es reclutado por la mafia. Años después, sus caminos se cruzan y se ven obligados a enfrentarse sin saber que son hermanos. Yerde es una serie llena de acción, intriga y suspense, con personajes complejos y bien desarrollados. Las actuaciones son excelentes y la trama te mantiene enganchado desde el principio hasta el final. Si les gustan las series policíacas con un toque de drama familiar, esta es una opción que no se pueden perder. Prepárense para no dormir, porque una vez que empiecen a ver Yerde no podrán parar. Yerde es un thriller trepidante que te mantiene al borde del asiento desde el primer minuto. La serie destaca por su trama intrincada, sus giros inesperados y sus personajes complejos y moralmente ambiguos. No hay héroes ni villanos claros, solo personajes que luchan por sobrevivir en un mundo despiadado. Sarp y Umut son dos personajes atormentados por el pasado que se ven obligados a tomar decisiones difíciles y a enfrentarse a las consecuencias de sus actos. La serie explora temas como la lealtad, la traición, la venganza y la redención. Las actuaciones de Atay Ulusoy como Sarp y Aras Bulut y Nemli como Umut son simplemente espectaculares. Ambos actores transmiten a la perfección la angustia, la rabia y la desesperación de sus personajes. La serie también cuenta con un elenco de personajes secundarios memorables, como Yusuf, el jefe de policía interpretado por Mustafa Gurlu, y Celal Duman, el jefe de la mafia interpretado por Çetin Tekindor. Yerde es una serie que te hace reflexionar sobre la naturaleza humana y sobre los límites a los que estamos dispuestos a llegar por proteger a nuestros seres queridos. Si te gustan las series de acción y suspense con un toque de drama familiar,
Yerde es una opción que te enganchará desde el primer episodio. Y ahora, para los amantes del drama histórico, les recomiendo MYZYL, o El siglo magnífico. Esta serie nos cuenta la historia del sultán Suleimán el Magnífico y su relación con Hürrem Sultán, una esclava que se convierte en su esposa y en una de las mujeres más influyentes del Imperio Otomano. MYZYL es una serie espectacular, con una producción impecable, vestuarios lujosos y una historia fascinante. La serie te transporta a la época del Imperio Otomano y te muestra la vida en el palacio, las intrigas políticas, los amores y las traiciones. Si les gusta la historia y el drama, esta es una serie que los va a cautivar por completo. Prepárense para sumergirse en un mundo de poder, pasión y ambición. MYZYL es una superproducción que te transporta a la época dorada del Imperio Otomano. La serie destaca por su ambientación cuidada al detalle, sus vestuarios suntuosos y sus interpretaciones impecables. La historia de Suleimán el Magnífico y Hürrem Sultán es una historia de amor, poder y ambición que te atrapa desde el primer momento. Hürrem Sultán es uno de los personajes femeninos más fascinantes de la historia. Una esclava que gracias a su inteligencia, astucia y belleza logra conquistar el corazón del sultán y convertirse en una de las mujeres más poderosas del imperio. La serie explora temas como la política, la religión, la guerra y la familia. MYZYL es una serie que te enseña sobre la historia del Imperio Otomano de una manera entretenida y apasionante. Si te gustan las series históricas con un toque de drama y romance, esta es una opción que no te decepcionará. Finalmente no puedo dejar de mencionar Karasevda o Amor Eterno. Esta serie es un drama romántico que nos cuenta la historia de Kemal y Nihan, dos jóvenes de diferentes clases sociales que se enamoran profundamente. Sin embargo, su amor se ve truncado por las presiones familiares y las circunstancias de la vida. Años después, sus caminos se vuelven a cruzar y se ven obligados a enfrentarse a su pasado y a tomar decisiones difíciles. Karasevda es una serie llena de pasión, drama y emociones intensas. Las actuaciones de Burak Özçivit y Neslihan Atagül, los protagonistas, son simplemente extraordinarias y te hacen sentir cada una de sus emociones. Si buscan una serie que los haga llorar, suspirar y creer en el amor verdadero, Karasevda es una opción que no los va a decepcionar. Tengan a mano pañuelos porque los van a necesitar. Karasevda es un drama romántico intenso que te hará sentir cada una de las emociones de sus personajes. La serie destaca por su trama apasionante, sus diálogos emotivos y sus interpretaciones conmovedoras. La historia de amor entre Kemal y Nihan es una historia de amor prohibido, marcado por las diferencias sociales, las presiones familiares y las circunstancias de la vida. La serie explora temas como el amor, la pérdida, el sacrificio y la venganza. Las actuaciones de Burak Özçivit y Neslihan Atagül son simplemente extraordinarias. Ambos actores transmiten a la perfección el dolor, la frustración y la desesperación de sus personajes. Karasevda es una serie que te hará llorar, suspirar y creer en el poder del amor verdadero. Si te gustan los dramas románticos con un final agridulce, esta es una opción que te tocará el corazón. Bueno, esas son solo algunas de las series turcas que considero adictivas y que te pueden volar la cabeza. Hay muchas más, por supuesto, pero estas son las que más me han gustado a mí, y las que creo que vale la pena ver. Espero que hayan tomado nota y que alguna de estas recomendaciones les interese. Recuerden que estas son solo mis sugerencias y que el gusto es subjetivo. Lo importante es que encuentren una serie que los enganche y que los haga disfrutar. El mundo de las series turcas es vasto y diverso, así que seguro que hay algo para cada uno. Y bien, llegamos al final del vídeo de hoy. Espero que les haya gustado esta selección de series turcas adictivas. Hemos hablado de romances apasionados, dramas familiares, thrillers policíacos y hasta historias de época. Todas ellas con un denominador común, la capacidad de engancharnos y hacernos olvidar del mundo exterior. Muchísimas gracias por ver este vídeo hasta el final. Espero que les haya sido útil y que hayan encontrado alguna serie que les interese. Me encantaría saber qué opinan ustedes. ¿Han visto alguna de estas series? ¿Cuál es su serie turca favorita? ¿Qué otras series turcas adictivas me recomiendan? Dejen sus comentarios abajo, me encanta leerlos y saber sus opiniones. Y si les gustó este vídeo, no olviden darle un me gusta, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal para no perderse ningún vídeo nuevo.
Recuerden que subo vídeos regularmente con recomendaciones de series, películas y otros contenidos interesantes. Así que no se lo pierdan. Nos vemos en el próximo vídeo. Cuídense mucho y que tengan un día maravilloso. Adiós.